que no es más que toda la caja. ¿Estás cansado de los subwoofers gigantescos y que no suenen absolutamente nada? ¿Quieres lo último en tecnología, sonido compacto y un impacto ultrapotente para tu discoteca y tu evento DJ? Soy Víctor Córdoba, especialista en sonido profesional, y para mí es un honor presentarle el último subwoofer de LE System, ICOA Pro Sub 21A. Comenzamos. Este subwoofer tiene una característica muy importante y es maneja graves profundos y potentes. A pesar de que los line array y los sistemas de grandes conciertos están supremamente posicionados, al mismo tiempo LE System tiene el Myla, que es una belleza, pues no se han olvidado de la gente que quiere algo fácil de cargar y que sea rápida la instalación y poder tener un sonido para muchas personas. Por eso LE System pensó en un subwoofer que tuviera el mismo tamaño de la ICOA Sub 18, pero que pudiera caber un parlante de 21 pulgadas y al mismo tiempo crear un impacto sonoro muchísimo mayor con este nuevo subwoofer. Entonces, esta idea fue creada para que las personas con el menor tamaño posible crearan el sonido más alto. Este subwoofer lo recomiendo para empresas de renta, iglesias cristianas y actuaciones DJ. No lo recomiendo para músicos que van a transportarse su evento para lugares pequeños o uso casero. Nos encontramos en la parte superior dos asas de transporte, lo suficientemente amplias para que cualquier mano tenga la capacidad de levantar el equipo. Dos depresiones en este lado y otras dos en este otro, que nos permite acomodar exactamente otro subwoofer del mismo modelo con el fin de que haya una estabilidad y este no se mueva fácilmente debido a la altísima potencia del sistema. Rosca para postes donde se coloca la ICOA Pro encima y un acabado de pintura espectacular en poliúrea, muy característico de los modelos premium de cualquier marca. En la parte frontal nos encontramos inspirada en el modelo de 18, una reja que le da un estilo agresivo y totalmente de un sistema amenazante y ultrapotente. Efectivamente, este es un modelo que inspira mucho al público DJ y a todo lo que tiene que ver con discotecas. Lo veo perfecto para ese estilo de vida. Nos encontramos un LED frontal que nos enseña que el sistema está activado o cuando el limitador empieza a trabajar, empieza a parpadear en color rojo. Los costados está totalmente libre de telas acústicas, lo que permite un flujo libre y disponible de todo el aire que sale de este altavoz de 21 pulgadas. En la cara lateral derecha encontramos 4 depresiones que son exactamente igual a las que tiene la cara izquierda para colocarse uno encima de los otros en posición acostado. Dos asas de transporte. Ya llevamos 4 asas contabilizadas, totalmente hecho en madera esta parte. Y otra rosca para facilitar la instalación de este sistema que nos va a ser muy útil para un diseño de sonido acostado. En la cara izquierda lateral nos encontramos las patas que le hacen falta al otro lado. Esto es para encajarse uno encima de los otros. Las mismas asas de transporte, ya llevamos 6. Son lo suficientemente cómodas para permitir el libre transporte entre varias personas. Cara posterior observamos 4 orificios más 2 enchapes de seguridad. Esto nos sirve para que podamos utilizar el dolly o carrito especialmente diseñado para este ICOA de 21 pulgadas. Una placa totalmente hecha en aluminio y en la parte superior nos encontramos el control de volumen, pantalla a todo color, 2 entradas, 2 salidas, todas firmadas por la empresa Neutrik. Una excelente parrilla de disipación para el súper potente amplificador interno que tiene esta caja. Entrada de voltaje, esto se hace con la conexión PowerCon y tenemos aquí la salida de voltaje para encadenar otro subwoofer. El subwoofer de ancho mide 56 centímetros, de profundidad 69.5 centímetros y de altura mide 70.5 centímetros. El peso del subwoofer son 57 kilogramos. El menú está bien chévere. En este primero nos encontramos el nivel que podemos lograr con el altavoz, hasta más 10 con toda confianza le vamos a hacer, no va a distorsionar. Acá podemos silenciar el altavoz. Aquí el ecualizador paramétrico de 4 posiciones. Podemos escoger la ganancia, qué frecuencia escogemos y qué tanto afecta a las frecuencias que están alrededor
con este parámetro de factor de calidad. Cuando giramos totalmente hacia la izquierda nos aparece un filtro low shelving que nos permite realzar una cantidad de frecuencias hacia la izquierda. Nos encontramos lo mismo en el punto 2, en el punto 3 y en el punto 4. Podemos también modificar la ganancia, la frecuencia, y girando totalmente hacia la derecha nos encontramos que este factor de calidad va afectando. Girado totalmente hacia la izquierda nos vamos a encontrar el mismo low shelving, pero para agudos, todo lo que sea una cantidad de frecuencias hacia la derecha, y pues tenemos esta opción. Esta ecualización para subwoofer realmente no la valoro mucho, debido a que esta ecualización solo trabaja dentro del parlante y en las salidas de los altavoces no hace ninguna función. Si hubiera sido un procesamiento de salida me hubiera encantado, pero esto es manejo interno del subwoofer. En la parte superior del menú nos dice que podemos posicionarnos para saber si encendemos o apagamos el ecualizador, y esto nos sirve para escuchar la diferencia, a ver qué tal, si de pronto sí valió la pena todo el esfuerzo que hicimos al ecualizar o no. Tenemos los diferentes presets, todo lo que sea 80 Hz hacia abajo, 100 Hz, 120 y la función cardioide para que usted ubique un subwoofer hacia adelante y otro hacia atrás. Este es para que coincida con la opción que tenemos en el monitor de ICOA 12 y el ICOA 15 Pro. Y acá podemos hacerlo ya con otro subwoofer que está en monitor y en modo cardioide. Así que interesante esta función que nos ofrece LD Systems. Dejando presionado este botón ingresamos a un menú secreto. Acá es la función más interesante del procesador, en el cual podemos alinear diferentes sistemas ahorrándonos un canal de procesamiento. Ya con la ecualización paramétrica y con este sistema de delay podemos prácticamente no utilizar un procesador del sistema driver rack, el Behringer o el que usted prefiera. Así que podemos adelantarlo hasta 50 metros. Necesitamos entonces saber cuándo el limitador está trabajando, entonces encendemos aquí en Limit, encendido totalmente en LED, o si usted lo quiere apagado para mayor discreción. Si deseamos atenuar la pantalla o no cuando está apagado, brillo, interesante, y restablecer valores de fábrica, le decimos que sí. La información del sistema y la actualización tanto del firmware como la versión del procesador. Algo que quiero decirles es que el Bluetooth y el emparejamiento es totalmente automático, lo cual no es necesario acceder a nada de Bluetooth y no está dentro del menú, lo cual me parece un acierto. Estamos realizando la actualización del firmware del ICOA Pro Sub 21A. En el iPad, que actualmente es donde se deja manejar la aplicación, también se realiza la actualización al mismo tiempo que la pantalla. Luego de enormes esfuerzos para abrir este altavoz, quitarle la reja y el parlante, pues se observa que tiene una felpa acá en los costados y en la parte inferior. Vamos a observar que está muy bien construido y unos refuerzos en la mitad de 18 milímetros, y en la parte superior se observa también que hay una felpa que está totalmente acondicionada para que todas las resonancias extrañas a la frecuencia de este subwoofer sean absorbidas. La construcción está muy bien hecha, los refuerzos en la mitad me llaman mucho la atención, y observamos acá que la caja tiene una muy buena insonorización. Y algo que me llama fuertemente la atención es que los ductos de aire están demasiado profundos, y son 4 exactamente. Están bien elaborados, tienen unos refuerzos de 15 milímetros para ser construidos, y observe cómo cabe mi mano. Espectacular, espectacular, está muy bien hecho este sistema, está muy compacta la caja. De verdad que para que suene así de esta manera, LD System pensó muy bien el diseño acústico de este sistema. Esta es la reja del ICOA Pro Plus, bastante gruesa, pesada, 1,5 milímetros de gruesa, una tela acústica, no hay más que decir. Y ahí encontramos el parlante de 21 pulgadas. Podemos rotar el logo
de acuerdo a la posición que vayamos a utilizar el subwoofer. Me parece genial esta característica. El subwoofer es un SAN 214.50 de la Bosch con un acabado acrílico que impide que la lluvia, la humedad u otros factores dañen el componente acústico del cono del cartón del altavoz. En la parte trasera contamos con este mismo acabado de pintura que impide que también se dañe por araña doble siliconada para impedir que la bobina roce las paredes y mantenga su linealidad en máxima potencia. Chasis hecho totalmente en aluminio, donde el campo magnético solamente se concentra en el motor magnético. Con esto se evita cualquier distorsión a máxima potencia. Sistema de refrigeración optimizado, permitiendo que la bobina se mantenga fresca al mismo tiempo el motor magnético, impidiendo que la compresión de potencia haga inconvenientes a máximo volumen. Una potencia continua de 3400 watts. El amplificador Pascal S Pro 2S es capaz de enviar hasta 2500 watts continuos en ciertos instantes. Buena elección de LED System escoger este súper potente altavoz. 98 decibeles es su sensibilidad, así que puede aprovechar cada watt de esos 2500 watts que le puede entrar de parte de este amplificador que viene. El subwoofer está acompañado del súper potente amplificador de Pascal Audio L Pro 2S, provisto de dos amplificadores de 800 watts RMS y se unen en puente para quedar en un total de 1600 watts RMS. Este es el mismo amplificador que utiliza el subwoofer HK Audio Linear 5 MK218 HPA. Y en este caso, como el parlante es conectado a 4 ohms, hay momentos en que logra 2500 vatios RMS. Espero que LD System sepa este dato. Así que sí podemos llegar y pretender que este parlante en una futura actualización de software o de firmware, modificando el DCP, sí puede lograr 140 decibeles. Tiene la capacidad de producir sonidos muy suaves y muy fuertes sin recibir ningún tipo de distorsión. El voltaje es regulado. En cualquier parte del mundo se puede conectar sin recibir ningún inconveniente. Trabaja a partir de 85 a 265 voltios, lo cual lo hace extremadamente fiable. Es bastante difícil que se dañe honestamente. Donde está el nuevo procesamiento de LED System, el SysCore, donde podemos almacenar lo que son los presets, los amplificadores paramétricos y los limitadores que permiten que el sonido se escuche limpio a máxima potencia. Hay una correa que intercambia datos entre el procesador y el amplificador, todo esto con el fin de que el sistema sea lo mejor para el usuario. El DIG4X tenga una placa de aluminio mucho más agresiva que este y mucho más grande, pero igual es obvio porque el amplificador es extremadamente bajo en invertir temperatura. Entonces, yo lo agarro de acá y usted lo agarra de esas dos asas que están allá. De acá, exactamente. Esta pinza baja. Y así. Con mi colaborador Miguel y aquí llevamos el ICOA 21 en un Twingo para que sepan lo compacto que es este equipo. Y no solo llevamos el ICOA 21 Pro, sino el ICOA 15 Pro. Es muy bueno para andar sobre terrenos irregulares. Perfectamente aquí estamos yendo con el vago más pesado de este. Vamos a meter por acá. Terrenos irregulares, funciona espectacularmente bien. Vamos a ver qué tan fuerte suena con el mejor medidor de nivel de presión sonora del mundo, el NTI XL2. Efectivamente sí llega a los 136 decibeles que promete el fabricante. Sí.
Conclusiones del bajo de 21 pulgadas ICOA Pro Sub 21A. La verdad es un producto totalmente innovador dentro del mercado de LED Systems y siento que LED Systems por primera vez se atreve a explorar estos sistemas de gran formato y de gran tamaño y de gran potencia. Aún se les notan unas pequeñas luces de inexperiencia, pero son pocas, debido a que el mercado de LED Systems todo el tiempo ha estado enfocado en el rango medio, personas que no son extremadamente profesionales pero quieren tener una buena calidad de servicio de audio. Este nuevo sistema de amplificación de Pascal Audio más el nuevo procesamiento que está llevando este sistema permite actualizaciones, entonces puedo aspirar a que se tenga una afinación mejor de los componentes internos para que tengan mucha más potencia y presión sonora. Definitivamente el LED System no tiene que tenerle miedo a que este subwoofer sobrepase los 140 decibeles, tiene de sobra con qué. Está muy bien hecho, bastante complejo en desarmarlo, pero pues igualmente la idea es nunca hacerlo lo que yo hago. Esto se hace bajo supervisión. Absolutamente recomendado, tamaño súper compacto. No le recomiendo manipularlo una sola persona, esto es para 2 personas o más, para que lo tengas en cuenta. Ofrece una serie de vehículos en los cuales puede ser cargado el subwoofer, entre ellos el Mercedes Spring, que es muy conocido, el Ford, entre otros, pero pues usted vio en el video cómo ocupa en un Twingo, entonces pues ya puede darse una idea de que es un subwoofer bastante fácil de transportar. Por favor, no utilicen este bajo en la casa. Si ustedes quieren tumbarla, si ustedes quieren demolerla, sí, hágalo, pero el resto no se lo recomiendo. Soy Víctor Córdoba, especialista en sonido profesional, y los invito a ustedes a mirar mi página web, que la vas a ver aquí en este enlace. Vas a encontrar una información de valor que va a extender todos los temas que vamos a ver en nuestro canal de YouTube. También les hago una invitación a que mire esta lista de reproducción de todos los productos LED System que hemos revisado. Te va a encantar y estoy seguro. Gracias por mirar este video.